Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto verlos en línea, qué gusto los que están viendo allá en línea. Mis dos ancianitos, mis papás, los amo, papás. Sé que les encanta ver a sus hijos aquí en el púlpito. Les mandamos un fuerte abrazo. Ellos fueron los que sembraron en nosotros la palabra de Dios y ahora están en casita escuchando y viéndonos. Bueno, hoy tenemos cierre de serie, y en las series, ¿por qué usamos series en Palabra de Vida? Es algo que estamos convencidos que tocar temas, el mismo tema desde diferentes ángulos, nos puede dar una fortaleza en el conocimiento. O sea, un tema pero visto desde un punto, lo de otro punto, lo de otro punto, y entonces hacemos una serie y entonces fortalecemos las ideas en nosotros. Pero ¿cuál es el punto principal? El punto principal es llevarnos a ustedes y a nosotros juntos a cambiar nuestras conductas, a cambiar nuestros anhelos. Y cambiar nuestros anhelos, cambiamos nuestras conductas, nuestras respuestas, conductas, y después eso nos lleva a nuevos caminos. Entonces, es el deseo que hacemos series. Es decir, hablamos de una vez, insistimos sobre el tema, y esta serie es más como el proceso de un cristiano, el proceso de una vida cristiana, que era 4 etapas. La primera es conoce a Jesús, ¿no? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? ¿Cómo llegaste a conocer a Dios? ¿Cómo llegaste a conocerlo? A los pies de Jesús. La segunda etapa es la libertad de tus pecados. Encuentra la libertad. ¿De qué? De tus pecados, de tus mañas, de esa relación difícil. Sabemos que Dios nos trata de una sola vez con el pecado en nuestras vidas. O sea, lo perdona y nos pasa de ser condenados a ser justificados. Pero luego toda nuestra vida se trata en que Dios trata con nuestra personalidad pecaminosa. Somos justificados de un golpe, en un segundo, en cuanto recibimos a Jesús, nos arrepentimos, somos justificados. Pero después, ese proceso de Dios en nuestras vidas, a través de su palabra y del Espíritu Santo, para encontrar la libertad en Cristo, tratando Dios con nuestra vida y nuestras tendencias pecaminosas. Y después se encuentra tu propósito. O sea, ok, Dios, ya me libraste, qué padre. Estoy en un proceso de libertad, qué bueno, Señor. ¿Y en qué te puedo servir, Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué propósito vas a abrazar? ¿Qué ministerio vas a abrazar? ¿Qué vas a hacer en esa tierra mientras llegas a la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer por tu comunidad, por tu iglesia, por tu país? ¿Cuál es tu llamado? Y después lo de esta serie, este fin de serie, que es marcando la diferencia. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en un mundo que es muy diferente? Y voy a leer un poco, les voy a pedir que me sigan, voy a leer un poco en el intro, vamos a soltarnos ya hablando de Jesús de una manera súper hermosa. Pero bueno, dice, actualmente el mundo está compuesto por 195 países. Algunos dicen que son 206, pero hay una discusión ahí territorial, ¿no? 195 países, sin embargo, la diversidad cultural y social va mucho más allá de estos países. Además, existen miles de comunidades, tribus y pueblos indígenas que habitan el planeta. Se estima que hay más de 5,000 grupos indígenas distintos, hablando más de 7,000 lenguas diferentes. Está cañón, ¿no? O sea, 195 países, más de 5,000 grupos indígenas, 7,000 lenguas diferentes. Estos grupos abarcan una diversidad de sistemas de organización social, creencias, idiomas, tradiciones culturales que varían enormemente una de la otra. Y nosotros queremos hablar de hacer la diferencia. O sea, ¿cómo hacemos la diferencia en un mundo que es ya muy diferente? ¿Cómo marcamos nuestra diferencia? ¿Cómo nos resaltamos en nuestra diferencia? Dice, ¿cómo hacemos la diferencia si ya somos bastante diferentes unos de otros?
Pero no queremos referirnos a estas diferencias sociales y culturales, sino a una profunda diferencia entre un grupo tomado de toda esta inmensa variedad de países y tribus y reunidos no geográficamente, sino ideológica y espiritualmente. Y así cada una de estas personas tomadas de cada tribu y nación forman parte de un solo rebaño que tiene una misma esperanza, una misma filosofía y doctrina, una misma manera de enfrentar la vida y la muerte, y sobre todo un mismo Dios, quien es el único Dios verdadero y cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Entonces, ¿qué diferencia? Dice la Escritura que somos un rebaño de personas tomadas de los diferentes países, de las diferentes tribus, de las diferentes naciones, y de una manera diferente. Es decir, no geográficamente marcamos una diferencia. Somos diferentes a todos los demás. Si tú vas con alguien que no vive en México, a mí me he tenido la oportunidad de platicar con gente que no es de México, que es de otro país, y te das cuenta que sí tiene otras costumbres, tal vez come diferente, tal vez come cosas que tú no comerías, o tú comes cosas que no comería, como pancita y esas cosas, ¿no? Ojo y cachete, ¿no? Que gente dice, no manches, yo no comería eso. Pero la verdad es que dentro de nosotros, acá dentro hay una diferencia. Esa diferencia nos conecta con la gente, con el cristiano de todo el mundo. Nos conecta algo aquí dentro, algo que nos hace diferentes. ¿Y de dónde aprendemos y de dónde tomamos esa diferencia? Bueno, la tomamos principalmente de dos fuentes. Una de ellas es la Biblia. Todos tenemos una misma Biblia. Y a cualquier parte del mundo que vayas o que te encuentres, tiene esa Biblia. Y esa Biblia que tú lees tiene este Antiguo y Nuevo Testamento. Y tiene esas historias maravillosas de Jesús, el Evangelio. Y tiene este libro impresionante del libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles. Pero todos, tú aquí en México, una persona en China, uno en Japón, uno en una isla remota que tiene una Biblia, tiene la misma Biblia, las mismas escrituras que van formando su modo de pensar. Esta palabra de Dios va formando tu manera de pensar, va llevándote hacia un modo de actuar, de pensar y de reaccionar ante la vida. Y todos tenemos esto, todos los cristianos tenemos esa hermosura de tener la palabra de Dios que nos hace diferentes. Pero también que tenemos la actividad mística y poderosa del Espíritu Santo. Es una actividad sobrenatural. Esa actividad sobrenatural del Espíritu Santo hace que las palabras de Dios que están en la Biblia no solamente sean como teoría para nosotros, sino que se encarnen en nosotros. Y que esas palabras sean una realidad. Y el poder del Espíritu Santo hace que las palabras de Dios las podamos vivir, las podamos experimentar, y que podamos experimentar a Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos esas dos cosas que nos hacen diferentes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para hacer la diferencia. ¿Qué dice la historia? A principios de nuestra era, hace casi 2000 años, la superioridad del mensaje de esta nueva comunidad llamada Iglesia mostró no solo el poder de sus doctrinas, sino el efecto implacable de su mensaje de amor y servicio, no solo en su comunidad, sino fuera de ella. Ellos cuidaban y atendían a los enfermos, a los más débiles y vulnerables, tanto propios como ajenos, y compartían sus bienes unos con otros de tal manera que no había ningún necesitado entre ellos. A diferencia de las otras culturas, quienes abandonaban y menospreciaban a sus enfermos y a los más vulnerables. Además, su increíble doctrina de la resurrección de los muertos. La increíble doctrina de la resurrección de los muertos, única en el cristianismo. La increíble doctrina de la resurrección de los muertos. Ir a vivir eternamente a la presencia de Dios, no por nuestras obras o nuestros esfuerzos,
sino por el esfuerzo de Dios mismo que se hizo hombre para llevarnos a vivir con Él eternamente. Esto es súper revolucionario. Nosotros ya nos acostumbramos, pero cuando llegó a esa doctrina hace 2000 años, este mundo causó estragos. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que hay una resurrección de los muertos, no solamente aprendes a vivir, sino aprendes a morir. Aprendes a morir. Morimos mejor, puede decirlo, porque morimos con esperanza en la resurrección, por la obra de Jesús. Amén. Dice, los historiadores ratifican que desde la llegada del cristianismo, el mundo pudo contemplar el poder de la verdadera bondad, compasión y misericordia, que son los hechos visibles de las palabras de su maestro, quien dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Algo completamente nuevo y desconocido para la humanidad. Lentamente, los principios y filosofías de esta nueva comunidad se esparcieron por todo el mundo, pero también se mezclaron con otras maneras de creer y practicar dichos principios, creando así nuevas formas de creencias parecidas pero apócrifas, que ponen su énfasis solo en las obras externas y visibles. ¿Qué sucedió? El cristianismo se empezó a mezclar con otras filosofías y otras creencias. Eso era muy lógico que sucediera. Y al mezclarse con otras filosofías y creencias, sucedieron otras religiones apócrifas que se parecen al cristianismo, pero que no son el cristianismo, pero que sí ponen mucho énfasis en las buenas obras nada más, pero no en lo que está dentro que produce las buenas obras. Esto hace que nosotros como cristianos evangélicos nos sea más difícil resaltar nuestra vida de amor hacia los demás. Porque dime si no es así. Tal vez tú tienes amigos o parientes o conocidos que la verdad son más bondadosos que tú. La verdad, que llevan mejores matrimonios que tú. Y lo digo con tristeza, que tú y que yo. Que se preocupan más por el prójimo que tú y que yo. Y que dices, ay, jole. Y no son cristianos, es decir, no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, o como su único Señor y Salvador. Entonces esta mezcla hace que nosotros como creyentes marquemos una diferencia más notoria, lo hace más difícil, pero no imposible. Tenemos un reto mayor. Tenemos que ser mejores, amar con más pureza, con más fuerza. Tenemos que marcar de verdad una diferencia, porque el Espíritu que nos habita, el Dios que nos habita es diferente. Dice, ¿cómo entonces logramos hacer la diferencia en un mundo lleno de buenas y malas filosofías? En un mundo que sufre y que según los expertos está a punto del colapso total. Sí sabían que estamos más cerca, obviamente, ¿no?, del colapso total. Es el momento en el que podemos marcar una diferencia a través del sufrimiento, ayudando a las personas que sufren a llevar su sufrimiento. Y no solamente ayudando a las personas que sufren a llevar su sufrimiento, sino nosotros mismos llevar nuestro sufrimiento de una manera diferente. Llevar nuestro sufrimiento de una manera diferente. Y poner nuestro hombro para aquellos que están sufriendo. Porque cuando estamos sufriendo, estamos angustiados o demasiado preocupados, nos cuesta mucho trabajo abrirnos a los demás. Porque decimos, si apenas puedo con mis propios problemas, ¿cómo voy a atender los problemas de otros? Pero ese es el momento oportuno, es el escenario perfecto para mostrar que somos diferentes y que el Dios que nos habita es diferente. Que el Dios que nos habita es verdadero amor, verdadera pasión por la humanidad. En el sufrimiento tenemos un espacio maravilloso
y único para marcar nuestra diferencia. Porque tú puedes ser muy bueno aparentemente, pero cuando enfrentas el sufrimiento sale verdaderamente quién eres. ¿O me equivoco? Cuando enfrentamos el sufrimiento y la angustia y los retos de la vida, entonces se expresa realmente quiénes somos. Y nadie puede falsificar eso. Solamente la vida del Espíritu, como dije, que nos habita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sin duda la respuesta está en el núcleo mismo de la fe que profesamos los cristianos, aplicada al doloroso momento que vivimos ahora. ¿Y qué es lo que está en el núcleo mismo de nuestra fe? ¿Qué es lo que está en el núcleo mismo de nuestra fe cristiana? En el centro mismo de nuestra fe no hay una serie de reglas o mandamientos. ¿Están de acuerdo conmigo? En el centro mismo de nuestra fe no hay una serie de reglas o mandamientos. Hay un estándar de vida. Y ese estándar de vida lo puso Jesús. Jesús vino a este mundo a mostrar la voluntad del Padre, a mostrar cómo se vive en el cielo, a enseñar la cultura del cielo y a morir por nosotros enfrentando el sufrimiento. Y con eso dejó un estándar de vida. Jesús no nos dejó una serie de reglas y mandamientos. El que lo piensa así, perdóname, pero estás equivocado, y lo digo con respeto. Jesús vino a mostrarnos un estándar de vida. Jesús vino a darnos un modelo a seguir, un modelo perfecto. Y no solamente porque Él sea perfecto, sino que al ser un modelo perfecto nos podemos equivocar menos cuando lo hacemos como Él. Porque nos dejó un modelo perfecto para vivir. ¿Qué hacer y qué no hacer? Jesús es un modelo perfecto, no solamente una religión de reglas, es un estilo de vida y un estándar de vida. Dice, replicar en cada creyente la humanidad perfecta de Jesús, el Dios humano, fue, es y seguirá siendo la única manera de marcar una verdadera diferencia en este mundo y en el venidero. Lo voy a leer nuevamente. Replicar en cada creyente la humanidad perfecta de Jesús, el Dios humano, fue, es y seguirá siendo la única manera de marcar una verdadera diferencia en este mundo y en el venidero. El Dios que, siendo el gobernador de todo el universo y que no valoró eso como una razón para no venir a habitar entre nosotros, ya que nos valoró a nosotros más que a su propia posición en el cielo. ¿Su método? ¿Cuál es el método de Jesús? Amar sirviendo, porque el amor que no sirve para amar de verdad. ¿Cuál es el método de Jesús? ¿Cuál es la manera en la que podemos diferenciarnos y marcar esta diferencia? Es amar sirviendo. Amar sirviendo, porque el que no ama de verdad, el que no sirve de verdad, no ama de verdad, no sirve para amar. Y no hablo solamente de tu iglesia, de tu comunidad en la iglesia, hablo de tu comunidad, en donde tú vives, hablo de tu trabajo, tu escuela. Un corazón que reconoce que ese mundo está sufriendo igual que tú, que pero pone sus oídos para escuchar al que sufre, pone sus manos para levantar al que sufre, pone su boca para dar una palabra de esperanza, pone su hombro para que lloren aquí. Y no solo se preocupa por sus propios sufrimientos, sino por los sufrimientos de los demás. Porque si hay una garantía para cada ser humano acá, en este planeta, en este mundo, es que vamos a sufrir. No creo que conozcas a alguien en este mundo que no ha sufrido. Bueno, yo sí, los chiquitines, ¿no? Pues ni cuántos se dan. Gracias a Dios. Pero bueno, muchos chiquitines sufren mucho. Pero gracias a Dios hay manos y brazos y corazones que los abrazan.
Pero cómo replicar en nuestras vidas la vida de Jesús si no comprendemos la esencia misma de su perfecta humanidad? ¿Cómo replicar la vida de Jesús humana si no comprendemos la esencia misma de la perfecta humanidad de Jesús? Porque si pensamos que Jesús no vivió una completa humanidad y no comprendemos su completa humanidad, cuando nosotros sufrimos nos sentimos incomprendidos por Él. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no comprendo la humanidad de Jesús, cuando yo sufro me siento incomprendido por Él, siento que no me entiende, que no me comprende, porque Dios está en su trono en el universo y yo estoy aquí sufriendo. Y entonces se convierte en pieza clave para nuestras vidas comprender la humanidad de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué característica tenía Jesús en su humanidad? Y nos suena muy simple, y lo es, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Su voluntad, como todo ser humano, tenía una voluntad libre, su libre albedrío, su libre voluntad, pero su libre voluntad le tenía sometida completamente a lo que el Padre quería que hiciera. Y tengo aquí 4 ejemplos de 4 versículos solamente de cómo Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. El primero es Juan capítulo 7, verso 28. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. No he venido por mi propia cuenta. O sea, en el cielo estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Padre no dijo, ¿quién quiere ir a la tierra a sufrir? Y Jesús dijo, ¡yo! No, Jesús no es el voluntario. Jesús fue enviado. O sea, el Padre le dijo a Jesús, hijo, vas a ir a la tierra y vas a enseñarles a esas personas que amamos cuál es la cultura del reino. Vas a enseñarles cómo hacemos las cosas acá. Y también vas a pagar sus deudas. Pero como ellos no quieren pagar sus deudas, tú, hijo mío, vas a pagar sus deudas. Tú vas a morir por ellos en la cruz del Calvario, pagando sus deudas. Y no solamente eso, Juan 4, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Juan 8, cuando hayan levantado el Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Y si vamos a Getsemaní, para entender la humanidad de Jesús, ¿qué es Getsemaní? Te puedo hacer un poquito de narrativa, por favor síganme. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, Jesús ya resucitó a Lázaro. Está cenando en la casa de Lázaro, le hicieron una cena, está Lázaro ahí, están sus hermanas, Marta y María. Se levanta una de las hermanas, viene y lava los pies de Jesús, María. Los enjuaga con un perfume. Y ya sabe toda la historia que sucede. Al día siguiente Jesús entra a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén como un emperador triunfante. La gente lo recibe con hosana, aleluya y con palmas, como entraban los emperadores. Así entra Jesús a Jerusalén. Y después de la entrada de Jerusalén se acercaron unos griegos con Jesús. Se acercaron con Felipe y Felipe fue con Andrés y juntos fueron con Jesús. Pero Jesús estaba ahí, Jesús estaba, pienso que distraído, y lo digo con respeto, porque la respuesta que les da es completamente diferente a la pregunta que le hicieron. Jesús comienza a hablar que si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto. Porque si el grano no cae en tierra y muere, no da fruto, queda solo. Porque si no aborreces tu vida en este mundo, entonces no tendrás tu vida para la vida eterna. Y está hablando cosas que no le preguntaron. Y Jesús dice, estoy muy angustiado. Estaba Jesús muy angustiado. Estaba entrando triunfante a Jerusalén. Pero estaba muy angustiado. ¿Por qué estaba angustiado? Porque 5 días después iba a ser crucificado. Y ahí angustiado dice, estoy muy angustiado. ¿Y acaso le voy a decir a mi Padre que me haga pasar, que no me haga pasar por este momento? Si para eso vino este mundo.
Está diciendo: ¿acaso le voy a decir a mi Padre que no me haga pasar por la cruz? Pero para eso vine a este mundo. 4 noches después, estando en Getsemaní, Jesús, después de cenar la última cena, la cena de Pascua, su última cena con los discípulos, se van, cantan unos salmos y luego se van al huerto de Getsemaní. Y ahí en el huerto Jesús toma a 3 de sus discípulos, los separa y se va con ellos a orar. Los deja a un lado y Jesús dice: voy a orar solo, y se va a orar. Y dice la Biblia que nuevamente Jesús estaba muy angustiado, pero aquí dice: estoy angustiado hasta la muerte. Estoy muy angustiado. Dice la Biblia que sudaba grandes gotas de sangre, como de sangre. Y Jesús ora 3 veces: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Padre, si es posible que no vaya a la cruz, por favor, pero que no sea mi voluntad sino tu voluntad. Pero entendamos esto, por favor entendámoslo, abran su corazón. Jesús está orando al Padre y en él nace una esperanza humana de que el Padre le diga: está bien, hijo, vente. Ora 3 veces. 3 veces. Padre, si puedo no ir a la cruz, si puedo no tomar esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Ora pidiéndole al Padre que le libre de eso. Y el Padre simplemente se queda callado. El punto es este: no sé si tú has experimentado o adoras a Dios algo que le estás pidiendo a Dios y que en ti hay una esperanza. Piensa en esa oración, ese momento difícil en tu vida, en que hay una esperanza. Dios, tú me vas a librar de esto, Dios. Pero el Padre no te contesta. No te contesta. Jesús sintió lo mismo. En la cruz, Jesús en su peor momento experimentó el abandono del Padre. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú dime si no has sentido que Dios está lejos de ti en tu peor momento. Si Jesús no hubiera vivido esto, la esperanza de poder librar la cruz, y vivido el abandono en la cruz, entonces no hubiera sido verdaderamente hombre, no hubiera sido verdaderamente humano. Pero Jesús tenía que experimentar todas nuestras experiencias humanas. Y experimentando esas experiencias humanas, dice la Escritura que puede ser un perfecto sumo sacerdote para nosotros, para que cuando nosotros estemos sumergidos en esa angustia, en ese miedo, en esa soledad, sepamos que Jesús mismo vivió eso, que Jesús, siendo Dios, escogió vivir eso, esa perfecta humanidad y completa humanidad, para que podamos acercarnos a su trono de gracia confiados en que Él nos comprende y no nos descalifica. Y aunque nuestras oraciones muchas veces son egoístas, no nos descalifica si entramos con humildad. Pero reconocer esa humanidad de Jesús y los retos que Él vivió como hombre y cómo lo superó por hacer la voluntad del Padre, nos ayuda a nosotros a también someter nuestra voluntad a Él. Jesús tendría que vivir la experiencia tormentosa de la esperanza humana para ser completamente humano, porque una vida completamente predecible no es ser humano. ¿Y cómo podemos entender el abandono del Padre a Jesús en la cruz? Y es que el mismo Dios no puede ser hombre a menos que Dios parezca desaparecer en su mayor apuro.
La ocultación de Dios abruma más dolorosamente a aquellos que están más cerca de Él. Por lo tanto, Dios mismo hecho hombre será de todos los hombres el más abandonado por Dios. Si comprendemos la humanidad de Jesús, cómo Dios decidió hacerse hombre y vivir toda la experiencia humana, entenderemos la escritura que dice, Hebreos capítulo 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Tú estás aquí hoy, Señor. Conoces nuestras vidas, Dios. Conoces nuestras aflicciones, nuestros dolores, Señor. Conoces nuestra queja, Dios, como te decimos, Dios, no te siento. No te siento, Dios. Parece que estás tan lejos. Conoces nuestros pensamientos, Señor, nuestras ideas, nuestras rebeliones, nuestros berrinches. Pero en esta hora, Señor, queremos recordar tu humanidad, Jesús, y como tú mismo experimentaste esto, Señor, y como tú, Señor, entiendes nuestros propios sufrimientos, Señor. Padre, aún sumergidos en nuestros sufrimientos, en nuestros retos, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, a las necesidades de otros, al servicio a otros, Señor, como tú lo hiciste, Jesús. Amar sirviendo. Y sabemos que ahí encontraremos la plenitud, Señor. Ahí marcaremos una profunda diferencia, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos el poder de tu humanidad, Señor. Gracias porque encontramos en tus heridas consuelo para las nuestras. Encontramos en tus heridas los argumentos para sanar las heridas de otros. Y si en esta hora hay alguien aquí en este lugar que no ha recibido a Jesús en su corazón, que no le ha dicho, Jesús, te entrego mi vida, solo les pido que con un corazón humilde repitan conmigo esta oración. Amado Jesús, ven a mi corazón, sana mis heridas, sana mi alma, dame vida eterna, Señor. Te entrego mi vida completamente. Confío, Señor, en tu amor. Confío, Señor, en que un día me recibirás en tu presencia por tu gracia. Amén, Señor. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.